Buenas noches, apreciados estudiantes de la tecnología en instrumentación electrónica. Les habla el profesor Alejandro Rubio, profesor de lectura y escritura en castellano. Les estoy haciendo este video con el objetivo de articularnos nuevamente para el retorno al aula, de tal modo que a partir de lo que suceda con este video podamos retornar con tareas específicas y pensando en la posibilidad de obtener material para la construcción de una nota, de tal modo que nadie se vaya a ver afectado. Vamos a empezar por recordar que ustedes tienen en un drive con el nombre de la asignatura y el nombre de la tecnología, una carpeta que a su vez tiene más carpetas, como la carpeta número 1 cuando empezamos con la presentación. Entonces aquí están las diapositivas con las cuales yo trabajé, el programa y el acta de concertación. Luego, durante la clase número 2, trabajamos el documento de concepto de texto y explicamos los niveles y las dimensiones de los textos. Esto nos permitió empezar a pensar en cómo se tendría que desarrollar un texto escrito, bajo qué normas. Entonces allí hablamos de dimensión notacional, hablamos de superestructura, de macroestructura, hablamos de sintaxis, hablamos de semántica, de significado, de sentido, de algunos elementos que tienen que ver con cómo se construyen los textos. También, posteriormente, empezamos un trabajo en el que se les explicaba cómo es un artículo de investigación y también cómo se hace una reseña del artículo de investigación. Así que se les presenta a ustedes cómo se genera una búsqueda de artículos de investigación y se les propone el siguiente formato. Este formato se les propone para poder empezar a pensar en la elaboración de una reseña de artículo de investigación. Entonces recuerdo que explicamos el nombre, quién venía acá, qué situaciones se ponían en los demás ítems. También una ficha adicional que contenía las explicaciones de cada párrafo que tendría que traer y cómo esta información que se pondría acá salía justamente de este cuadro. Después de esto, un ejemplo en el que ya podíamos observar qué sucede con la toma de esos datos, cómo se puede construir una reseña desde que inicia en el título hasta la elaboración de la ficha bibliográfica. E incluso esto nos generó la primera nota, la reseña del artículo de investigación. Recuerdo que hicimos una actividad en la que revisamos, observamos y después presentamos la reseña final, como en este caso que estoy abriendo una reseña. Las reseñas fueron observadas, fueron después corregidas. Acá todavía se perciben las recomendaciones que se hicieron. Perdón aquí por poner en evidencia la reseña de Juliana, espero que no se enoje Juliana. Entonces, a través de lo que hicimos, obtuvimos nuestra primera nota, que está registrada en la carpeta que se llama clase 3, reseña de artículo de investigación. Aquí es donde les estoy mostrando justo en este momento. Recuerden, tomaron la información en el formato, hicieron unos párrafos, esos párrafos se revisaron e incluso se les entregó un video en el que se les indica cómo revisar esa reseña para que les vaya mejor en la nota. Y esa nota incluso ya creo que está digitada y todo. Y se les entregó una rejilla para lo mismo. Posteriormente, se les pidió a ustedes hacer un ejercicio adicional. Ese ejercicio adicional era hacer una cosa similar, conseguirse una cantidad de artículos de investigación. Después de haber elaborado la reseña, de haberla revisado y de haber obtenido una nota, lo que hicimos fue empezar a pensar en cómo construir un artículo de investigación que contuviera una revisión bibliográfica. Entonces, en este formato se les entregó cómo poner el título, unos ejemplos del título, dónde poner los nombres, cómo elaborar el resumen, las palabras claves y ejemplos de encabezado de qué es lo que queremos decir con la información que tenemos que tomar. Lo que estábamos haciendo entonces era un artículo que contenía una revisión bibliográfica de un tema. Elegían un tema, conseguían 5 artículos de ese tema y los empezaban a reseñar. Y a partir de este cuadro hacíamos esas reseñas. Sin embargo, eso solo se les explicó. Y de hecho se les pidió que tomaran, con el permiso aquí acá tengo un ejemplo, que tomaran los datos bibliográficos de los artículos que estaban ahí. Solamente que los tomaran para saber y hasta ahí llegamos. Entonces aquí viene
Esta era la contextualización, ¿cierto? Les he mostrado qué es lo que hemos hecho, cómo se les explicó concepto de texto, cómo a partir de allí pasamos al artículo, cómo del artículo pasamos a la reseña, elaboramos una reseña, la revisamos y la calificamos y posteriormente empezamos a pensar en hacer un artículo que contenga varias reseñas. Sin embargo, hasta ahora la única solicitud que se les hizo era particularmente que se consiguieran las fichas bibliográficas de los 5 artículos que fueran a trabajar. Esto es lo más importante en este momento. Entonces yo les voy a hacer una invitación muy especial. Necesitamos, incluso aquí algunas personas ya, como pueden observar, ya subieron la información. Miremos a ver qué hay acá. Aquí están las consultas, incluso con los elementos de cada uno de los artículos, pero esto todavía no lo necesitamos así. Algunas personas, como pueden observar, ya subieron sus carpetas con algo de esta información que es referente a las consultas bibliográficas, como la tiene el compañero acá. Entonces aquí está solamente las fichas bibliográficas, que es lo que se les pidió. Por esa razón, entonces, yo los invito a que tengamos una reunión, un encuentro, con total naturalidad el 23 de julio, el viernes 23 de julio. ¿Qué vamos a hacer en esa reunión? Para esa reunión vamos a haber leído los artículos de investigación que hayamos determinado y además haber hecho las reseñas de esos artículos. Es decir, reseñar cada uno de esos artículos. Esas reseñas serán el sustento para la elaboración del artículo de investigación que ustedes están haciendo, del artículo de revisión bibliográfica. Entonces, lo que vamos a hacer es que ustedes van a venir con los documentos leídos y reseñados. Vamos a ir un paso más. Los documentos leídos y reseñados. Y cuando nos veamos el 23, les voy a proponer una última tarea, que va a ser justamente articular esas 5 reseñas en un solo documento. Ya les explicaré cómo en esa fecha. Entonces, para nuestra próxima clase, lo que sucederá es que cada uno de ustedes o cada grupo, como estén organizados, traerá los 5 artículos ya revisados y además reseñados. Es decir, lo van a presentar con una reseña completa por cada uno de los artículos. Y ese día nos vemos y yo les digo qué hacemos con esas reseñas. La presentación de las reseñas entonces la podemos convertir en una nota, ¿cierto? Y lo que hacemos posterior a ellas en otra para poder justificar. Después hacemos una autoevaluación y tenemos el cumplimiento de la nota. Ahora, tenemos entonces la posibilidad de hacer esto durante esta semana. Si hay alguien que tenga alguna duda, puede escribir, no hay ninguna dificultad. Sin embargo, quiero hacer énfasis en algo especial. Yo he enviado mensajes al representante para que ustedes me indiquen que van a regresar a la clase, pero en realidad la respuesta no ha sido favorable. Así que, pensando en que algunas personas me escriben y me dicen, profe, hagamos algo, hagámoslo así, esta es una medida paliativa que nos permite resolver temporalmente cualquier tipo de problema. Ojo acá, dejo claro lo que quiero decir. En ningún momento estoy solicitando con obligatoriedad que regresen al aula si ustedes son personas que están haciendo parte de los movimientos sociales que apoyan el paro. No tengo ninguna dificultad con aquel que esté luchando por los derechos de la colectividad. No tengo ninguna dificultad y lo he dicho siempre. Así que esta es una invitación en pro de la favorabilidad de ustedes. La idea es que podamos asistir a los contenidos, tengamos que estar por encima del problema de si venimos o no venimos y además, y muy importante, cada uno de ustedes pueda retornar con el ritmo que necesite. Esto nos abre la posibilidad. Si hay alguien que tiene alguna duda frente a esto, pues entonces me pregunta directamente. Profe, es que yo no quiero volver. Bueno, usted toma sus determinaciones. Lo que sí es que si vuelve, pues le voy a presentar un material que le permite estar evaluado. Y si no vuelve, pues entonces cuando retorne vamos a hacer un ejercicio similar si todavía las situaciones normales nos lo permiten. Les voy a hacer una síntesis. Vamos a elaborar las 5 reseñas de los 5 artículos que alcanzaron a pensar antes del paro. Ahora, profe, es que yo no las tengo. Pues tiene una semana para que lo haga. Profe, que es muy poquito. Traiga al menos 3 para que lo que yo explique
usted lo pueda comprender. Mejor dicho, vamos a ajustarnos. Hacer un empalme no es necesariamente sencillo, entonces vamos a empezar por acá. Observen bien este video, comprendan las instrucciones y yo estaría así pendiente. En el mensaje con el que envío este enlace también voy a enviar un enlace para la reunión del 23 de julio. Entonces nos vemos el 23 de julio con las 5 reseñas o al menos 3 reseñas debidamente elaboradas. Si ya lo hizo, muy bien, revíselas. Si no lo ha hecho, hágalo para que nos veamos. Si va a retornar al aula, ya podemos empezar a trabajar. Si no va a retornar, cuando usted decida volver, con mucho aprecio, yo lo voy a atender. Esto nos permitirá seguir hacia adelante y quitarnos a todos la preocupación. Espero haber sido claro. Si hay alguien que tenga alguna duda, recuerden que me puede escribir. No solo tienen mi correo electrónico, sino que tienen mi número de WhatsApp. Un abrazo y feliz noche para todos.